Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora, Busco en Ti Radio, donde estás no es el final. Hoy es jueves. Yo creo que es un jueves, yo creo que vivirlo como ningún otro. Vivirlo como ningún otro porque cada día es totalmente diferente, así es. Algunos decimos que los días son iguales, no, son totalmente diferentes. ¿Por qué? Por lo básico, un día más viejitos. Un día más viejitos, eso es lo que nunca vemos, pero sí, ahí empieza la realidad. Y bueno, y disfrutar lo que tenemos porque no lo vamos a volver a tener, no lo vamos a volver a ver. Comentaba con César, perdón, con Eduardo antes de iniciar y pues decimos que todos los climas varían, pero pues hoy tenemos un clima, mañana tenemos otro y eso es parte de la vida, ¿no? Todos los días algo diferente, vivirlo como lo tenemos que vivir. Así es que bueno, le damos la bienvenida a Eduardo Villegas en su segmento Para Vivir en esta su emisora Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final. Eduardo, bienvenido, ¿cómo estás? Jorge, muy bien, gracias. Solo quiero cambiar una frase, un poquito menos jóvenes cada día, no más viejitos, no me gusta la frase viejitos. Ok. En en Lucas 4 se nos cuenta que en un día de reposo le dieron a Jesús los pergaminos para que leyera la palabra en la sinagoga y le dieron un rollo de Isaías que justamente profetizaba sobre él. Y él empezó a leer estas palabras. Eso está en Lucas 4:18. Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Imagínense, este es Jesús hablando, lo está leyendo, aunque se lo sabe de memoria. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús termina de decir eso, se sienta y se queda viéndolos a todos. Y de repente les dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Yo soy Eduardo Villegas y este es tu programa Para Vivir por la emisora Busco en Ti. El título de mi tema hoy es Proclamando la Verdad. Luego de que escucharon al maestro, se quedaron un poco confundidos y dice en el verso 28 que todos, no la mayoría, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y en el verso 29 dice, y levantándose, no eran dos o tres, eran por lo menos 10, quizás 20, quizás 30 o más. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Quiero que te imagines ese escenario. Jesús le dice esto, ellos empiezan a murmurar, se empiezan a encender, Jesús ya sabe lo que va a pasar, vienen, lo agarran, no le piden que camine, lo agarran, lo jalan, ya Jesús apenas acaba de declarar su misión y ya está generando un caos, lo agarran, lo sacan de la sinagoga y lo van llevando así a empujones o jalándolo por los brazos hasta la salida. Acuérdense que las ciudades tenían puertas y la ciudad estaba construida en una montaña, entonces van llevando hasta la cumbre de una montaña y ahí hay un barranco y allí van a despeñarle. Imagínense la situación, Jesús es siendo jalado, no sabemos si él se resistió, si él dijo algo, creo que no, por lo que viene ahora, pero es interesante, le voy a leer de nuevo los dos versos, dice, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Y el siguiente verso es el que me ha impactado desde la primera vez que lo visualicé, porque el siguiente verso dice, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Ya, un momentito. Hay 30, por lo menos 20 hombres, ¿verdad? Enojados, que lo quieren matar, que son celosos de la palabra, que creen que él acaba de decir una herejía, porque están esperando el Mesías, pero esperaban un Mesías que los librara de la bota romana. Ellos no esperaban un Mesías que los librara del pecado. La nación no se sentía en pecado, la nación se sentía bien y pensaban que era un Mesías temporal que los iba a liberar del control de Roma. Y Jesús el Mesías que nos va a dar vida eterna, que nos va a librar del pecado, de la esclavitud, de las maldiciones, de Satanás, de la muerte. Ellos no lo habían visto así. Sin embargo, estos hombres encendidos en ira, celosos de su palabra, dicen, este es digno de muerte, porque acuérdense que estaban bajo la ley de Moisés. Este es un profeta falso, usted está mintiendo en el nombre de Dios. No se discute eso en la ley de Moisés. Hay que matarlo. ¿Qué se les ocurrió? Bueno, no le vamos a apedrear, lancémoslos de un despeñadero y se va a matar. Pero el siguiente verso es que dice que Jesús pasó, no dice que pidió permiso, que los empujó, que corrió, que se escondió, que le dio una patada de kung fu a uno y un jiu-jitsu al otro. No, pasó en medio de ellos y se fue. Bueno, la verdad es que es muy simple.
Jesús acababa de proclamar su misión y nada ni nadie en el universo podría impedir que él la cumpliera. Cuando Dios habla, las aguas, las enfermedades, los demonios, los muertos, la vida, las galaxias, todo obedece. Hay una canción que me gusta mucho de la iglesia Hillsong que dice que cuando Dios habla, la ciencia y la naturaleza corren a perseguir, a cumplir la orden que él dio. Y lo vemos desde el principio de la Biblia. En Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, Dios habla. Dice, sea la luz, y fue la luz. En el verso 6 dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas, es las aguas de arriba, ¿verdad? La atmósfera, el vapor. Y en el verso 7 dice, y fue así. Verso 9, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. O sea, los mares se pongan en su lugar y quede tierra. ¿Y qué dice la palabra? Y fue así. Después, verso 11, dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Esto es más interesante porque Dios habla y ocurren cosas o se activan sistemas. Miren qué interesante. Él dice, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla en su momento. Va a crecer y va a ser árbol de fruto que dé fruto según su género. Que su semilla esté en él sobre la tierra. O sea, es un ciclo que le está disparando, que empiece a formarse la hierba, que empiecen a nacer plantas con fruto, que los frutos den según su género, caen las semillas germinan y sigue haciendo hasta el día de hoy. Y que dice al final del verso 11, y fue así. En el 14 dijo Dios, que dijo que haya sol y luna, básicamente. Y dice, y sirvan de señales para las estaciones, para años, para días y años. En otras palabras, actívese un sistema solar, un sistema espacial que esté constantemente funcionando cronométricamente. Y que dice la palabra en el verso 15, y fue así. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, ¿verdad? Macho y hembra, bestia y serpiente, animales de según su especie, y fue así. Y en el último verso, el 29, dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y fue así. La palabra se puso en acción, perdón, la palabra de Dios puso en acción sistemas, procesos, cosas que son no eternas, porque la tierra va a desaparecer, dice la Biblia, pero casi eternas. Él disparó un ciclo que es indestructible. Nadie puede impedir que el sol salga cada mañana. Nadie puede impedir las lluvias y impedir el invierno y el verano. Nadie puede impedir las estaciones. El ser humano puede intervenir, puede dañar el sistema, pero nadie puede transformarlo. Nadie puede decir, no, ¿sabes qué? Ahora en el norte el invierno va a ser en julio. No, porque es a mitad, ahí es la época del verano. Y las estaciones y la luna y todo se mueve según lo que él habló. En Isaías 55:10 no lo explica claramente el mismo Señor a través del profeta. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra. Cuando usted una lluvia, usted nunca ha visto que la lluvia venga bajando y cuando va a llegar al piso, se vaya otra vez para arriba. No, no. Cuando la lluvia salió de la nube, viene a la tierra. Y dice, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la lluvia llena todo de agua y riega todo y forma ríos y riega las montañas y riega los bosques y se hacen los riachuelos y los valles y llegan al mar todos. Dice, y la hace germinar y producir, ¿qué? A la tierra. Y le da semilla al que siembra y pan al que come. Así como el agua riega y hace que germine la tierra, le da vida a la tierra y la hace germinar y producir para que tenga semilla el sembrador, para que produzca más y comida el que necesita comer, pan que come. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Impresionante. De esa misma forma que la lluvia germina, así mi palabra da vida, mi palabra hace aquello para lo que yo la envío. Luego dice, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe o para lo que la envíe. Es impresionante. No es que algo parecido va a ocurrir, no es una tendencia, va a ser prosperada en aquello para lo que la envíe. Dijo, sean así los animales, den género, macho y hembra, reptiles, no sé cuánto, los imaginó, lo declaró y así es, así fue. Entonces yo quiero hablarte de eso hoy. Nosotros tenemos un don también. Nosotros podemos declarar esa palabra. Somos la única que sepamos nosotros, el único ser en la creación, al menos en la tierra, que puede ponerse de acuerdo con Dios y repetir y declarar la palabra de Dios, que es la verdad. ¿Por qué sabemos que es la verdad?
porque es indestructible, porque ocurre como él la dice. Y Jesús, hecho hombre, nos dio el ejemplo. Y hombre y Dios tienen la misma autoridad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vemos en Lucas 5 que Simón y su hermano, sus socios están trabajando, pescaron toda la noche, trataron de pescar toda la noche y ni una media consiguieron, ni un camaroncito por ahí salió, nada. Entonces, Jesús toma el bote de Pedro y empieza a predicar a Jesús. Y Pedro está ahí limpiando las redes, que debe ser un trabajo cansón. Yo no sé cómo funciona, pero debe ser un trabajo un poco cansón, ¿verdad? Unas redes, estirarlas, limpiarlas, sacarle las algas, lo que se enredó, sacarlas para enrollarlas de una manera que mañana puedan volver a hacerlo. Pero Jesús le dice, ¿sabes qué? Cuando ya termina todo, dice, lanza la red allá en aquel lado. Respondiendo Simón le dijo, maestro, yo creo que pensó, maestro, tú eres carpintero, yo soy el pescador aquí. Pero dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra. Algo pasó sobrenatural con Pedro. Dijo, en tu palabra echaré la red. O sea, yo sé que esta no es la hora de pescar. Se pesca en la noche, por eso yo vengo ya toda la noche, por eso no dormí, por eso estoy tan cansado. Además, tuve que esperar que tú predicaras un buen rato aquí. Sin embargo, en tu palabra, o sea, sobre tu palabra, basado en tu palabra, voy a echar la red otra vez, voy a volver a desenrollar todo y voy a volver a trabajar ahora en el día cuando quizás se van hasta burlar de mí porque no tiene mucho sentido que yo esté lanzando la red en esta hora del día. Dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Jesús había dicho algo, tiene que ocurrir. Pon la red allá. Yo no sé si fue que los peces aparecieron allí, no sé si fue que todos los peces del mar obedecieron y fueron al lugar donde él dijo, pero si el Señor lo había dicho, tenía que ser así. Ahora, vemos que y es algo sencillo de entender cuando estamos bajo autoridad. En Mateo 8, al principio de Mateo 8, se nos habla de un centurión, un soldado importante, un hombre de autoridad dentro de las Fuerzas Armadas romanas, que tiene un siervo que está muy enfermo, que está atormentado, dice él. Y le dice, él consigue a Jesús predicando y dice, Señor, mi siervo está enfermo. Y Jesús tan lindo siempre, Jesús lo que dice es, yo iré y le sanaré. Pero este hombre le dijo en el verso 8, Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo. O sea, él reconoció la autoridad, la santidad, la gloria de Jesús, aunque no lo adoró, pero dijo, Señor, o sea, tú no puedes entrar a mi casa. Tú eres demasiado importante. Tú eres yo no soy digno, yo no merezco que tú entres a mi casa. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Mete la fe de este hombre. Di la palabra y mi criado va a sanar. Si tú lo dices, ocurre. ¿Sabes por qué lo sé? Y él empieza a explicar cómo él tiene autoridad en la tierra. Y dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y el otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. En otras palabras, está diciendo, a mí me ha sido dada autoridad en la tierra y yo no tengo que ir a monitorear lo que ellos hacen. Yo solamente digo una instrucción y ellos obedecen. Bueno, yo reconozco que tú también tienes autoridad en la tierra y en el cielo. Y lo que tú digas va a ser. Entonces no es necesario que entres a mi casa, no es necesario que le pongas las manos, no es necesario que oremos juntos. Solamente di la palabra. Porque es la palabra de Dios, porque la palabra no vuelve vacía. Y como sabemos, efectivamente el siervo fue sanado en aquella hora. Ahora bien, en otra oportunidad, en Mateo 21 se nos narra, de partir del verso 19, dice que venían y había una higuera en el camino. Y Jesús quería comerse unas higueras, unos higos, perdón. Y llega al lugar y lo que se consigue son hojas solamente. Y le suelta una maldición. La única vez que vemos a Jesús maldiciendo en la Biblia. Mucha gente pregunta, ¿pero por qué Jesús maldijo la higuera? Yo creo que Jesús estaba básicamente dando un ejemplo del poder de la palabra, o Jesús esperaba realmente que la planta le diera higos porque Él es dueño de los tiempos y no tiene que estar sujeto a los tiempos, porque dice la palabra que no era el tiempo de los higos, pero Él llegó y esperaba que hubiera higos. A veces Jesús espera cosas afuera de tiempo. Y dice, nunca, le dijo la planta, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos, verso 20, decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? O sea, Jesús terminó de hablar, la higuera se secó.
Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe, el tema es con la fe entonces, que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Ahora bien, Jesús cuando dice a un monte es algo simbólico, porque nosotros conocemos que el Señor no es un Dios de show, no se trata de muévete monte, o como esa gente que quiere mostrar con el poder de la mente como un cubierto se dobla, o como alguien levita, o como esos brujos que comen vidrio y caminan por fuego. No se trata de un show. Se trata de que Jesús está diciendo, si tienes enfrente de ti un monte que te está obstruyendo, un monte sea una enfermedad, ese monte sea escasez económica, ese monte sea opresión demoníaca, ¿sabes qué? Tú le puedes decir, si tienes fe y no dudas, tú le dices, salte de ahí, te eches al mar, te vas al abismo y tiene que hacerlo. Entonces la clave está en la fe. El problema es que no la creemos. Nos decimos la palabra que Dios dijo, pero no la creemos. Ahora bien, ¿por qué? Bueno, porque tenemos 5 sentidos. Y los 5 sentidos, pues pasamos la mayor parte del tiempo viendo con nuestros sentidos, percibiendo según nuestros sentidos. A veces pienso como cuando uno va a Disney o algo así, ¿verdad? Que tenemos esos aparatos que uno se siente. Una vez me fui a uno con mi familia, donde está como, creo que era el hombre araña, y uno se monta en un carro y ese carro se inclina y se mueve y acelera y hay viento y una imagen se nos acerca y da la impresión de que uno está yendo hacia allá a toda velocidad y luego se cae y luego una imagen como si no se fuera se inclina así como que fuera una caída libre y alguien nos ataca o pasa algo por encima de nosotros, una sombra, y todo se mueve y se sacude y se salpica agua. Entonces uno realmente siente que está allí. Pero si uno pudiera prender su teléfono celular y ver la base de la silla que te está sujetando, te vas a dar cuenta que la silla, la silla se está moviendo, las imágenes se están haciendo la impresión de que se acercan y se alejan, el ruido ayuda al efecto y tu silla se inclina y te hace creer que estás bajando, pero nada de eso está pasando. Estás en el mismo lugar. Algo así pasa con esto. Dios está firme, Él es el firme ancla de nuestra alma. Vemos que las cosas que se están cayendo, que vienen amenazas y estamos seguros, pero nuestros sentidos están percibiendo y a veces bajo ataque espiritual estamos percibiendo que estamos desamparados, que no vamos a caer, que vamos en caída libre, pero Él nos tiene sujetos. Él está en su trono todavía. Y eso es un tema más profundo, porque somos espíritu, alma y cuerpo. Y es donde yo quiero dejar algo muy, muy claro, que esto no es una declaración positiva, lo que yo estoy hablando hoy. Por supuesto que es bueno ser positivos, es mejor ser optimistas que ser pesimistas. Siempre una persona proactiva va a ser mejor que una reactiva. Siempre un cerebro humano que está esperando lo bueno, aún en medio de las dificultades, que está esperando lo bueno, es más probable que se percate de lo bueno y reciba y esté mejor que el que esté esperando lo malo asustado. Pero yo no estoy hablando de ser optimistas, estoy hablando de declarar, pero no declaraciones positivas mías, sino declarar lo que la palabra de Dios dice. Y ahí está la diferencia, porque somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando yo hago mi declaración positiva, estoy hablando desde mi alma. ¿Qué es mi alma? Mi alma es mi voluntad, mis pensamientos y mis sentimientos o emociones. Son esas 3 partes: voluntad, pensamientos o intelecto, y tercero, emociones o sentimientos. Entonces, pero la Biblia dice que el corazón, el alma, es confusa, es engañosa, es mentirosa. Entonces, uno bajo el deseo del alma, uno puede estar afirmando y declarando cosas con poder para declararlas, pero puede estar bajo la influencia de la depresión, del miedo, del resentimiento, del deseo de venganza, ¿verdad? Y podemos maldecir a alguien. Y sí, estamos haciendo declaraciones, pero no son precisamente positivas, porque el mismo poder que tenemos en la boca para hacer el bien está para el mal. Proverbios 18:21 dice que en nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte. Entonces, lo que hablamos, si hablamos para bien es bueno, pero si hablamos para mal, es malo, es destructivo. Por eso los hechiceros maldicen, ¿verdad? Por eso la gente maldice a otros, mientras que Dios bendice, dice bien, dice lo bueno. Gracias a Dios que Dios no maldice, Dios nos bendice, pero también Dios nos puede maldecir. Dice, malditos sois con maldición al que no daban su diezmo, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que te quiero decir? El Espíritu es el que está conectado con el Padre. El Espíritu es uno con Jesús y es el que tiene la verdad. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es el trabajo que te quiero invitar a hacer hoy? Que te lo voy a mostrar ahora en la Biblia. Que el alma repita lo que dice el Espíritu. Que tu alma sea sometida a la autoridad del Espíritu. Porque Jesús nos dice, en Juan 14:12 nos dice, el que en mí cree, las obras que yo hago,
Él las hará también y aún mayores. Entonces, Jesús nos está diciendo, ustedes han visto esto. Bueno, yo se lo acabo de decir. Si ustedes creyeren y no dudaren, hasta una higuera, no solamente la higuera, una montaña, un monte lo pueden lanzar al mar. Ese poder se lo entregó a ustedes. Ahora, esto no significa que tú seas Dios. Eso significa que Dios te da una autoridad a ti. Es diferente. No es que te conviertes en Dios, sino dice, el que en mí cree. ¿Qué significa eso? En la Biblia creer es creer absolutamente, no es una creencia, yo creo que existe Dios. No, no. Yo realmente creo en Jesús. Yo lo invito a mi vida, yo me dejo guiar por Jesús. Ahorita vamos a ver la palabra que dice, el que guarde su palabra pide lo que quiera. Entonces, cuando tengo comunión con Jesús, cuando creo en Jesús, Él me empodera. Él me permite ser su representante. Entonces te digo, si tú crees en Jesús, si tú crees que Jesús murió por ti, por tus pecados, si tú crees que Jesús resucitó entre los muertos, si tú crees que es el Dios y está a la diestra del Padre intercediendo por ti, por mí, y no crees en más ningún otro Dios, sino solamente en Jesús como tu Señor y Salvador, entonces tú estás calificado para hacer las obras que hace Jesús. Para esas obras no son lanzar el monte, no son lanzarte de volar, ni levitar, ni comer vidrio. Esas obras son sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios, hollar serpientes y escorpiones y destruir toda fuerza, porque ninguna fuerza del maligno nos hará daño. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿por qué la nueva era afirma que somos dioses? Porque ve este poder, pero lo ve desde el alma. Dice, no, no, no. Cada quien puede decir lo que uno dice, lo crea. Claro que es un poder, pero no significa que sea positivo. Si tú vas a la nueva era, te vas a dar cuenta que en la nueva era no hay demonios. Todo es bueno, pero no todo lo espiritual. Nosotros sabemos que no todo lo espiritual es bueno. Entonces, insisto en eso. Es el mismo principio, el mismo trabajo en el alma, en el impacto fisiológico, porque el cerebro se adapta a nuestras palabras, pero lo que te estoy invitando es a declarar lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y que corta como una espada de dos filos, que en otra parte en Efesios 6 dice que es nuestra palabra, y dice, parte el alma y el espíritu, separa. ¿Qué es lo que pasa en el día a día? Que mezclamos lo espiritual con lo emocional. Sabemos que Dios existe, pero no lo estudio, no leo su palabra, no busco su presencia, sino que es lo que yo siento. Y empezamos todos a filosofar y agarramos a Confucio, y agarramos a Buda, y agarramos a otros maestros, Lao Tse, y empezamos a leer de Krishnamurti, y empezamos a tener un montón de cosas, y la declaración y la psicología, y hacemos todo un pastel de cosas, pero él está diciendo, no, 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 espérate, necesitamos que la palabra de Dios corte lo que está en tu alma, que son emociones, y lo separe del espíritu, que el espíritu es el que debe reinar. Y mira lo que te quiero leer ahorita. Juan 14:8 pasa algo extraordinario. Dice, Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Y Jesús le dice, hace tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Qué interesante, ¿no? No está hablando del aspecto físico, está hablando de quién es. Entonces dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y escuchen esto, este es el centro de este mensaje. Dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él dice esas palabras. Debería decir eso, pero no es lo que dice. Él está hablando de palabras. Él dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace, no las palabras, sino las obras. Qué interesante. Jesús está diciendo, las palabras que yo hablo no son mías. Dios me las da. Él es el que hace, pero no dice, es el que me dice las palabras, sino él es el que hace las obras. En otras palabras, es como que hacer obras y hablar palabras y hacer obras son sinónimos. Porque cuando se habla la palabra, eso ocurre, la obra viene atrás. Lo que Jesús está diciendo es, lo que yo hago es ponerle palabra a su obra. Él me dice lo que yo voy a decir para que cuando yo lo diga, ocurra. Yo hablo lo que él va a hacer. Qué interesante, está diciendo, una palabra es igual a una obra, si es la palabra de Dios. Lo mismo al principio, sea la luz y la luz fue. Si tú hablas la palabra de Dios y crees en ella y no dudares en tu corazón, como la que puedas mover el monte, crees en Jesús y crees en la palabra. Jesús es la palabra, de hecho. Entonces, lo que tú haces, lo que tú hablas, Él lo va a hacer. Más adelante, Juan 14:23, Jesús dice, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces la clave es guardar la palabra. ¿Qué significa? Atesorar. No es guardarla, meterla ponerla abierta en el Salmo 21 de la Biblia. No, no. Es guardarla en tu corazón, atesorarla. El que me ama, atesorará mi palabra. Y mi Padre le amará por eso. Y vendremos a Él
y haremos morada con él. O sea, cuando Tú eres tienes al la palabra. Padre dentro de ti, cuando tienes al Padre dentro de ti, tú puedes hablar la palabra porque Él mora dentro de ti. Cuando tú hablas, es como que Él estuviera hablando. Tú eres un instrumento suyo, tú eres el amplificador de su voz. Juan 15:7 en el siguiente capítulo dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, las palabras, no lo que tú quieras, mis palabras permanecen, están allí, pedí lo que quieras, yo será hecho. Pero es un filtro protector, ¿verdad? No es que somos dioses y pido lo que yo quiera. No, no, no. Si tú estás en mí, si tú crees en mí, Jesús, y mi palabra, yo soy la palabra viva, tienes a Dios morando en ti. No es que tú eres Dios, sino que Dios está morando en ti, porque tú guardas su palabra. Entonces, pide lo que quieras. ¿Por qué? Y será hecho porque lo que vas a pedir es de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque no vas a pedir algo en contra de la voluntad de Dios si su palabra permanece en ti. Por eso Mateo 4:4, cuando Satanás ataca a Jesús, trata de tentarlo, Jesús le dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca, no mía, no de la gente, de la boca de Dios. Y proclamar la verdad es declarar lo que Dios ya dijo. Lo que Dios ya dijo de ti, lo que Dios ya dijo de tu familia, lo que Dios dijo de tu nación, lo que Dios dijo de la tierra, lo que Dios dijo de este COVID, lo que Dios dijo de los enfermos. De eso se trata. En Efesios 6:17 nos dice que la palabra es la espada del Espíritu. Una espada es un arma ofensiva, un arma que nos sirve para atacar. Nosotros no podemos tener solamente, pedirle a Dios solamente protección de defensa, sino también necesitamos atacar. La iglesia necesita atacar. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. ¿Cómo? Declarando la verdad. Por eso este mensaje se llama proclamando la verdad. No es proclamando tu verdad, no, que cada quien tiene su verdad. No, eso no existe. Hay una sola verdad y la verdad es Cristo. El resto estamos engañados pensando que todo es relativo y ese tipo de filosofías humanas. Pero cuando vas a la Biblia dice que Él es el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino a través de Él. Él es la palabra. Jesús dijo que Él es la palabra viva. Él es el verbo. Entonces, tú tienes un poder en tu boca, pero no solamente un poder que cuando declaras algo impacta tu cerebro, impacta tu ánimo, impacta tu vida, por supuesto. No, pero es eso, pero mucho más que eso, porque si estás declarando la palabra de Dios, estás trayendo realidad, su luz. Estás trayendo luz a las tinieblas, estás trayendo verdad contra la mentira, estás confrontando la mentira del mundo, la mentira del enemigo con la verdad de Dios y la verdad de Dios prevalece. Por eso que tenemos que ser guerreros en la palabra, tenemos que conocer la palabra. No podemos conocerla de oídas, que hemos oído, que nos dijeron, que parece que hay una parte en la Biblia que no, hay que leerla en contexto, hay que entenderlo porque es nuestra arma, es nuestra defensa. Si tú estás en un país en guerra y hay mucha delincuencia y mucho crimen y te dan unas armas, tú tienes que saber cómo usarlas. Tú no vas a tenerlas allí, bueno, no sé, cuando se presente una emergencia, veré cómo se carga esto y cómo se dispara. No, tú te preparas, pones trampas, pones unas cercas, pones electricidad de lo que tú tengas para protegerte porque estás en una guerra. Bueno, la guerra, el arma nuestra es la palabra y la palabra es la que trae la verdad al mundo. Cuando tú declaras la palabra de acuerdo con Dios, Dios nos acaba de prometer que si tú crees en su palabra y su palabra permanece en ti, lo que tú le pidas, lo que tú digas, lo que tú declares de acuerdo a su palabra, va a ocurrir. Entonces hay muchos cristianos sufriendo de tantas cosas y es porque claman a Dios, se quejan, nos quejamos, para serte honestos, delante de Dios, pero no declaramos su palabra. Tenemos que conocer nuestros derechos, tenemos que conocer lo que Él dice de nosotros. Si tú googleas 911, oración 911, cosas así, vas a conseguir infinidad de versos en internet para cualquier situación. Entonces, te sugiero que busques tus situaciones personales primeramente, las cosas que estás esperando que Dios haga en tu vida, las amenazas que hay en tu vida, y busques versículos que te defiendan contra eso, que hablen contra eso, y empieces a escribirlos, empieces a ponerlos en tu casa en diferentes lugares, empieces a declararlo, porque pasas horas viendo el teléfono, viendo la televisión, viendo series, viendo el mundo, y apenas un minuto al día o una media hora a la semana escuchando este tipo de programas. Yo te invito a que tengas la palabra siempre a la vista. Por ejemplo, cada día debes orar por la protección de tu familia, porque estamos en guerra. Entonces no hay modo de decir, Señor, protégeme, que es declarar lo que Él ya dijo: ningún arma forjada en mi contra prosperará. Por un camino vienen contra mí y por 7 caminos huirán de mí, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y después de todo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tú estás citando lo que Dios dijo sobre ti. Tienes un problema de salud, dices, bueno, ya el Señor Jesús, gracias, porque ya tú fuiste herido
por mis rebeliones y molido por mis pecados. Y el castigo de nuestra paz, el castigo para darme paz, para quitarme toda ansiedad, toda depresión, vino sobre ti. Y por tu llaga, porque tu cuerpo se hizo una llaga, yo fui sanado. Yo soy sanado por ti. Eso lo declaras, aunque te sigas sintiendo mal. No es que niegues los síntomas. Es que toda la vida hemos pensado en negativo y tenemos que empezar a cambiar ese lenguaje y en vez de declarar nuestra palabra, hay una enfermedad, no basta ser positivo. Tu cuerpo va a reaccionar a lo positivo, pero cuando declaras la palabra de Dios, viene contra Satanás, contra la mentira, contra las tinieblas, contra todo lo que se oponga. Es cuando activas el poder sobrenatural de Dios. El Salmo 118 creo que es, dice, viviré y no moriré y contaré las maravillas de mi Dios. Tienes dificultades financieras. Tú lees Deuteronomio 28 que dice, seremos cabeza y no cola, estaremos arriba y no abajo, prestaremos y no pediremos prestado, porque mi Dios puede suplir todo lo que nos haga falta, de acuerdo a sus riquezas en gloria, porque poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, para que tengamos siempre, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente y abundemos en toda buena obra, porque les hizo pobre para que fuésemos enriquecidos, porque Él es mi pastor y nada me faltará. Tú tienes que tener ese lenguaje fíjate, yo tengo en mi corazón eso, porque es mi repetición diaria. ¿Tienes un problema matrimonial? No, un momentito, lo que Dios unió, el hombre no separa. Tenemos diferencias, pero en vez de decir, no, ¿será que hago esto? ¿Será que busco? ¿Será que nos divorciamos? No, no, espérate un momentito. Lo que Dios unió, el hombre no separe, porque escrito está, no tienes pareja, no es bueno que el hombre esté solo, eso también significa que la mujer esté sola. Mejor son dos que uno, porque si uno está solo y tiene frío, ¿cómo se calentará? Y si uno se cae, como son dos, el otro lo levantará. Tú empiezas a declarar eso. ¿Quieres tener hijos? Tú empiezas a decir, bueno, bendición de Jehová son los hijos. La palabra dice que el fruto del vientre del hombre que engendra y de la mujer son benditos. Tienes problemas con tus hijos, tú empiezas a declarar padre, tu palabra dice que tú harás volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, que nadie te podrá arrebatar jamás, nadie los puede arrebatar de tu mano porque mi Padre es mayor que todos. Ellos son árboles plantados junto a corrientes de agua que su hoja no se seca, Señor, y dan fruto a tu tiempo. Tú puedes entender, no es una emoción, no es que hoy voy a tener un buen día, todo va a estar chévere, tranquilo, todo va a estar bien, eso está bueno, pero mejor tú dices, pero es que Dios dijo ya. Porque cuando Dios habla, las cosas ocurren. Nosotros no cambiamos espiritualmente declarando mantras ni viviendo a nuestra manera. Jesús dice, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros. Y algo más hermoso nos ha proveído Dios, porque además, cuando ya no sabes qué hacer, tú puedes confiar en la voluntad de Dios, porque Romanos 8:26 dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra oración. Entonces, tú oras por lo que tú sabes, los versos que tienes, y lo que no sabes, recuérdate que el Espíritu Santo que vive en ti, si crees en Cristo, va a orar por ti, te va a ayudar en tu oración. Dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y en el verso 34, Romanos 8:34, dice que el mismo Jesús intercede por nosotros. Entonces te invito a tener comunión, eso es lo esencial, comunión con Dios, a que atesores y declares su palabra, y la parte que no sea cubierta por ti, por esa oración, sabes, confiando que Él intercede por ti con gemidos indecibles. Este fue Eduardo Villegas en tu programa Para Vivir, y te invito a que proclames todos los días la verdad. Que el Señor te bendiga.